Me encanta que me inviten acá. Mi nombre es Leonardo Medrano, soy, como dijo la Cris, trabajo en el ámbito, sobre todo, hace muchos años trabajo en el tema de investigación. Soy psicólogo, tengo un doctorado en psicología y trabajo mucho en lo que es psicología cognitiva y temas vinculados a lo que es emociones, ¿sí? De hecho, un poquitito lo que les vengo a charlar tiene que ver con algo que venimos investigando ya hace un tiempo, que tiene que ver con la regulación de emociones, ¿sí? Vamos a hablar un poco de psicología cognitiva, de neurociencia, de psicología evolucionista, para entender un poquitito por qué nos estresamos, por qué a veces que nos cuesta dejar de estresarnos, ¿sí? Y para mí es un gusto siempre charlar de estos temas. Yo siempre cuento que yo me inicié en el CONICET, como muchos investigadores, y siempre cuento que cuando estaba en el CONICET me hacían bullying científico, ¿sí? Porque, claro, los otros investigaban, que había químicos, físicos, ¿sí? Y a mí cuando me preguntan, ¿y vos qué estás investigando? No, yo investigo emociones positivas. Y entonces era como, estás robando, ¿sí? La sensación era como que estás haciendo algo, claro. Me decían que escribía para el Cosmopolitan, me hacían esos chistes, ¿sí? O sea, eran muy malos, una mala época. Una mala época. Te dan bullying, otro científico es. Pero por suerte, eso fue hace como 10 años ya, y en los últimos 10 años, por suerte, la ciencia en general, la neurociencia en particular, y la psicología cada vez ha ido investigando más estos temas y ha empezado a confirmar lo importante que son estos temas, ¿sí? Lo importante que es saber regular las emociones, el impacto que tiene en la salud, ¿sí? Acaba de salir un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde hacen una resolución vinculada específicamente a la salud mental en los trabajadores, ¿sí? Una cuestión que desarrollan ahí en el documento. En el documento dice, un párrafo muy simple que dice, la mitad de los trabajadores son la mitad de la población mundial. Los trabajadores son la mitad de la población mundial. Y es la mitad de la población que más produce a nivel económico y social. Y por ende son los que más impacto tienen en el desarrollo de un país, de una comunidad, ¿sí? Si esas personas no están sanas, imagínense que afectamos no solamente el bienestar de esas personas, sino que eso tiene un impacto directamente en el desarrollo de todo un país. Entonces insta a los países miembros de Naciones Unidas a tomarse en serio el tema de la salud mental. Y ya en los últimos años cada vez se le da más importancia y se empiezan a conocer también las consecuencias que tiene un estrés crónico o la consecuencia que tiene no poder regular bien las emociones, ¿sí? De hecho, un poquitito lo que vamos a hablar en la charla de hoy tiene que ver con esas dos cosas, ¿sí? La primera es, ¿qué consecuencias tiene el estrés? Que hay muchas de esas que nosotros ya las intuimos, ya las conocemos, las hemos sentido, y otras que no sabíamos que existían. Y la segunda parte de lo que vamos a ver es un proceso que nos puede ayudar a regular las emociones y por ende regular un poco lo que tiene que ver los efectos del estrés, ¿sí? Vamos a hacer, a ver, ¿hay para anotar? Sí. ¿Alguno se estresó alguna vez? ¿Sí, no? Nunca. ¿Y cómo saben que están estresados? ¿Qué les pasa cuando están estresados? ¿Eh? ¿Qué sienten? Física. Tensión. Muy bien. ¿Qué más? Cansancio. Muy bien. Alteración del sueño. Sueño alterado. ¿Qué sería esto del sueño alterado? ¿Qué les pasa? A ver. No puedes dormir. O se despiertan un domingo a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Enganchado en la problemática. Voy a poner enganchado. Perfecto. ¿Qué más? Dolor. Pueden ser cefaleas. ¿No tienen dolor muscular también? Te empezás a contracturar. Perfecto. ¿Algo más? ¿Cómo es eso no poder pensar? ¿Qué pasa?
Estás menos lúcido. Perfecto. Mal humor, buenísimo. Mal humor, irritable, inestable emocionalmente. Perfecto. Bueno, perdón, me voy a sacar un poco el cigarro. Bueno, perfecto. Sí, conocen. Eso, el estrés pasa por ahí y por otras cosas más que vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar del estrés y aprender a gestionar no solamente el estrés, sino el bienestar en el trabajo y las emociones? Bueno, vamos a ver que la emoción es un componente clave en la salud y en los últimos años se ha corroborado que no solamente las organizaciones tienen que promover el bienestar porque es un valor en sí mismo, sino porque además tiene un impacto directo en la productividad y en cuán fructífero es un trabajador, ¿sí? Se ha observado que las personas que reportan mayores niveles de bienestar tienen más conductas extra-rol, o sea, hacen cosas que incluso no están por ahí definidas en su PGD, en su puesto de trabajo, son más productivos, generan mejor clima, ¿sí? Son más confiados, ¿m? Son más confiados en cuanto a lo que se llama autoeficacia, tienen más confianza, ¿sí? Se vuelven más persistentes, incluso en situaciones que hay un obstáculo y frente a un obstáculo aumentan el esfuerzo, en vez de, a eso se referencia el tema de la autoeficacia, se sienten más confiados y aumentan el esfuerzo cuando aparece un obstáculo, ¿sí? Tienen mejor salud mental y física, ahora vamos a hablar un poco de esto. Es tan importante, yo les contaba, Naciones Unidas, por ejemplo, anualmente hace un reporte mundial de felicidad, y tiene un capítulo específico en lo que es felicidad en el trabajo. Porque se considera, ya empieza a ser un criterio de evaluación de los países, ¿sí? Se considera que tiene que ser una política de los países, de las naciones, esto de diseñar políticas públicas y trabajar de forma articulada con las organizaciones para promover el bienestar en una organización. Hoy es un aspecto que es más asociado lo vemos como algo deseable en una organización, pero yo digo que en unos años no va a ser algo deseable, va a ser una obligación de las organizaciones garantizar condiciones de bienestar mental, ¿sí? Y también muchas organizaciones han empezado a prestar atención porque ya se corrobora, ya se sabe que cuando una persona no se siente bien emocionalmente, no tiene bienestar en su trabajo, trabaja peor, ¿sí? Falta al trabajo. Y eso tiene un impacto directo en la productividad. Hay muchos estudios que estiman, bueno, les cuento, yo participo en un grupo de investigación con docentes de la Complutense de Madrid. Y ahí hicimos un impacto de cómo desórdenes emocionales, ¿sí?, afectan. ¿Cuál es el costo directo e indirecto que tiene? ¿Sí? Cuando esa persona, por ejemplo, saca una carpeta psiquiátrica y deja de ir a trabajar, o darle tratamiento a esa persona, ¿cuánto le cuesta al Estado? Las estimaciones que hicimos son un 4,1 del PBI, del Producto Bruto Interno, el equivalente. Entonces es mucho, mucho, mucho lo que le cuesta a un país no prevenir en desórdenes emocionales, ¿sí? ¿Eh? No. El total es eso. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que la mejor inversión es en salud mental. Hoy los países desarrollados invierten en salud mental por persona, por año, 0,9 centavos de dólar, ¿sí? Y en los países subdesarrollados, 25 centavos de dólar. Eso es lo que se invierte por persona por año en salud mental, ¿sí? Y el cálculo es que por cada dólar que se invierte en salud mental, el Estado recupera 20. O sea que es una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque una persona que se siente bien, no solamente se siente bien y no genera gastos adicionales, sino que además trabaja mejor. Entonces eso ha llevado a que muchas organizaciones, muchos países se tomen muy en serio esto que me hubiera gustado que empezara a contar en el CONICET, que empezaran a ver esto hoy, 10 años después, por suerte, se ve esto que las organizaciones, los países toman muy en serio este tema, ¿sí? ¿Cómo es que nos afecta el estrés? ¿Por qué empezamos a tener todos estos síntomas y demás? Bueno, de eso vamos a hablar al principio, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo podemos llegar a gestionar. Pero vamos por parte. ¿Cómo funciona el estrés? ¿Cuándo nos estresamos?
Perfecto. Mejor imposible. Eso es, ahí nos estresamos. ¿Sí? El estrés tiene como dos fases. El estrés aparece cuando las demandas laborales, familiares, la demanda que venga, supera nuestros recursos. Ahí aparece el estrés. ¿Sí? Cuando las demandas superan nuestros recursos. ¿Es bueno el estrés o es malo? ¿Qué opinan? Bueno. Ahí está, ahí está. El estrés es bueno, ¿sí? Es importante que exista el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, la función que tiene dos fases el estrés. Una primera fase, que le decimos una fase de tensión. ¿Qué hace? Cuando el organismo percibe que hay una demanda que supera tus recursos, lo que hace es disponibiliza un extra de energía que te permite a vos estirar tus recursos para poder responder esas demandas que tenés. ¿Sí? Entonces está bueno, tenés ese extra de energía que te permite estirar estos recursos. Después viene una segunda fase, estamos hablando del estrés normal, del estrés sano, que es una fase de, esta sería como la primera fase, y después hay una segunda fase que es de recuperación, ¿sí? O restauración del organismo. ¿Sí? Y en esta fase, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Bueno, ese desgaste que tuvo por esa tensión se recupera. ¿Sí? Esto tiene que ver con el descanso. Involucra diferentes partes del cuerpo. Este es más una activación simpática, esto es más parasimpática. Pero vamos hasta ahí. ¿Sí? Si uno se mueve así, está en un estrés sano. O sea, me tensiono, sí, pero después me restauro. Si vos te mueves así, está bien. ¿Sí? ¿Cuándo puede haber problemas? A ver. ¿Cuándo hablamos de un estrés no tanto? Perfecto. Entonces, puede haber problemas acá, cuando vos tenés... Vamos por parte. Puede haber problemas acá, que las demandas no es que están un poco por encima, sino que están muy por encima. ¿Sí? Entonces eso genera estados de mucha tensión. ¿Sí? Puede haber problemas así, cuando en realidad no tenés muchas demandas, pero lo que tenés son pocos recursos para afrontar esas demandas. ¿Sí? Y también puede haber problemas cuando estamos en una fase de tensión, 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 y no nos recuperamos. ¿Sí? ¿Qué problemas puede haber? Bueno, yo les cuento un poquitito, pero algo que nosotros investigamos mucho. Nosotros tenemos un equipo de investigación que está integrado por biólogos, neuropsicólogos, psicólogos, economistas. Uno de estos investigadores se llama Luis Pedro Morera y él investiga lo que son biomarcadores. ¿Sí? Investiga, particularmente una de las cosas que investiga es el cortisol. Lo vamos a simplificar un poco. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos estresamos? Bueno, hay una estructura en nuestro cerebro, que es ese que era el hipotálamo, ¿sí? Que manda una señal a la hipófisis, o también se dice glándulas pituitarias, y esa manda una señal a las glándulas adrenales, son unas que están encima de los riñones. ¿Sí? Esas glándulas lo que hacen es liberan en sangre una hormona que se llama cortisol. ¿Sí? ¿Qué función tiene el cortisol? El cortisol te da esa energía a corto plazo que vos necesitas para estirar los recursos. ¿Se entiende? Entonces dijimos, está el hipotálamo es el que manda la señal. ¿Sí? Dice, che, acá hace falta más energía. ¿Sí? Manda la señal a la hipófisis manda la señal a las glándulas adrenales, larga cortisol y tenés esa energía a corto plazo que te hace falta para afrontar esas demandas. ¿Sí? Incluso de forma cíclica, ustedes a la mañana, si yo les mido cortisol a la mañana y cortisol a la tarde, a la mañana ya van a tener más cortisol. De hecho, hay un subidón cuando uno se levanta de cortisol, ¿sí? Como automático. Es normal que esté en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos en un estado de tensión, 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 y no hacemos esta fase de recuperación, es como que el cuerpo alarga cortisol, cortisol, cortisol,
Cortisol. ¿Y cuál es el problema? Que el cortisol empieza a afectar al hipotálamo. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo el hipotálamo como si fuera el switch de la luz, ¿sí? Y es como que lo falseamos. De tanto cortisol que largamos, ¿qué pasa? Que empieza a largar cortisol solo. O sea, manda la señal por cualquier cosa, larga cortisol. ¿Sí? Y eso empieza, que se afecta el funcionamiento del hipotálamo, genera varios síntomas. Fíjense si hay algunos que les suena conocido. Primero, sueño alterado. Puede ser, ¿no? Que el cortisol en exceso nos empiece a afectar el sueño, que está el cerebro largando cortisol cuando no hace falta que largue cortisol. Capaz que estás durmiendo y te manda esa extra energía que no te hacía falta. ¿Sí? Que vos querías seguir durmiendo, pero te activó. ¿Sí? Acuérdense que esa primera respuesta de tensión, cuando esa tensión se vuelve crónica, aparece eso. Por eso decimos, sentimos el cuerpo como tensionado. ¿Sí? Es que realmente estamos tensionados y es tan fuerte la tensión y es tan crónica que puede llegar incluso a desarrollar dolor. Las cefaleas, alguien había dicho el tema de dolor de cabeza, bueno, no me acuerdo quién fue, pero las cefaleas tensionales se llaman así porque los mismos músculos, ¿sí? Son los que generan el dolor de cabeza, la tensión constante. Y también puede haber dolor muscular, que le duele la espalda, que le duele la cara, ¿sí? Hay muchas personas que consultan al psicólogo por dolor y dicen, no, me duele todo el cuerpo, y claro, cuando empezás a ver, está tensionado todo el día. ¿Sí? Tensión, dolor. El cansancio ya lo vamos a ver, pero esa parece una segunda fase del estrés que cuando está muy tensionado. Ahora, no queda ahí. El cortisol puede afectar también las funciones ejecutivas. ¿Sí? Hay una parte del cerebro que ya la vamos a ver, pero hay una parte del cerebro que llaman funciones ejecutivas. ¿Qué hace? Por ejemplo, esta parte del cerebro se ocupa de lo que es el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es lo que hace, es que no hagas cosas, claro, es el freno que tenemos el control inhibitorio, ¿sí? Es que no hagas cosas que no está bueno que hagas, ¿sí? El problema es que cuando estás estresado te empieza a afectar, te empiezas a frontalizar, decimos nosotros, ¿sí? Te empieza a afectar el control inhibitorio. Entonces decís, estoy con menos filtro, te dice la gente. Si estoy con menos filtro, digo lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿sí? Estoy un poco más irritable. En realidad siempre estamos un poquito así. Lo que pasa es que lo vas inhibiendo. Siempre te enojan las cosas, ¿sí? Lo que pasa es que cuando te empieza el estrés, te empieza a afectar el control inhibitorio y ya empezás a decir cualquier cosa, ¿sí? También otra cosa que pasa es que muchas veces estamos tensionados, estamos demandados, y por ahí hay cosas que sentimos que es una demanda más. Y eso nos estresa más y nos empieza a frustrar. Por eso también nos volvemos más irritables, porque ya estamos demandados. Entonces, si viene alguien te pide un favor, y decís, es algo chiquito, sí, pero yo ya me siento sobrepasado y esto chiquito que me está pidiendo me molesta. O sea, ya estamos ahí como en un estado más irritable, ¿sí? Otra cosa que te afecta tiene que ver con lo que es la memoria de trabajo, ¿sí? La pongo acá. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria a corto plazo que nosotros necesitamos para hacer una tarea, ¿sí? Por ejemplo, leer un mail y pasar a la agenda, ¿sí? Requiere memoria de trabajo, que vos mantenés la información un momento y retenés información para poder pasarla a la agenda. Cuando tenemos mucho estrés, eso nos empieza a afectar la memoria de trabajo. Empezamos a tener fallas en la memoria. ¿Sí? Nosotros hicimos un estudio con Fátima, que es una investigadora que trabaja en neuropsicología, donde comparamos gente con más estrés, menos estrés, con diferentes pruebas neuropsicológicas. ¿Sí? Se observan fallas en la memoria de trabajo. O sea, las personas estresadas tienen más dificultades en ese tipo de memoria. Y esto te empieza a afectar a nivel profesional, porque te olvidas de reuniones, te olvidas de que tenías que mandar algún documento, lo empezás a hacer mal, ¿sí? Otra cosa que es muy curiosa, aumenta la velocidad de procesamiento, pero aumentan los errores. Hay muchas pruebas que se usan en neuropsicología, a ver, vamos con una prueba simple. Por ejemplo, hay
Hay una prueba que se llama el test de Stroop, que es simplemente una palabra que está en un color y la palabra dice otro color. Es como conocido esa prueba, ¿sí? ¿Qué se observa, por ejemplo? Bueno, ese test, una de las cosas que evalúa es el control inhibitorio. Porque vos tenés que inhibir de decir un color y decir la palabra, ¿sí? Entonces, las personas que están muy estresadas fallan acá, fallan en el control inhibitorio, ¿sí? Aumenta la velocidad de procesamiento, que significa procesan más rápido la información, pero cometen más errores. ¿Se entiende? Es como cuando uno dice, no, estoy como acelerado y pensás más rápido, pero en realidad pensás mal, más rápido. ¿Sí? Yo cuando me contaba eso, Fátima, cuando analizamos resultados, yo digo, es la historia de mi vida, a mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo cuando me estreso, estoy como acelerado y digo, no, estoy a full, y en realidad me vengo metiendo la pata así, tac, 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 y no te das cuenta. Si son pequeñas metidas de pata que haces, pero el problema es que en este estado tenés menos recursos que antes para afrontarlo. Y como tenés menos recursos, aumenta el estrés y eso hace que aumente la tensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, estuvimos hablando, perfecto, me queda más claro por qué me tensiono cuando tengo estrés, por qué se me detiene el sueño, por qué tengo más dolor, por qué hay veces que no puedo pensar o no puedo frenar el pensamiento. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de por qué te quedas enganchado. Entiendo por qué estoy más irritable o inestable emocionalmente, tiene que ver con fallas acá. ¿Sí? ¿Y por qué estoy más cansado? Porque no estoy teniendo esto. No estoy teniendo la recuperación, estoy de tensión y no me estoy recuperando. Entonces, cuando ustedes estén cansados, fíjense que son dos tipos de estrés distintos. Como yo dije, ¿cómo se siente estresado? Uno dijo, yo me tensiono y otro dijo, yo me canso. ¿Sí? Están en dos fases distintas del estrés. Hay uno que está acá. El problema es que cuando vos empezás a estar en una fase crónica de tensión, pasás a un segundo tipo de estrés, que es un estrés que se caracteriza por el agotamiento, que no es el mismo que este. Este es un estrés donde vos sentís que está todo rápido, estás tensionado, Este es un estrés que aparece después de un estado crónico de tensión, y este estrés se caracteriza por el primer síntoma del agotamiento emocional. Me siento cansado. Me levanto a la mañana y siento como que no dormí. Vuelvo del trabajo y no tengo energía para nada. Incluso para hacer cosas que me gusta hacer, que yo viene mi nene y me dice, papá, vamos a jugar al fútbol, y yo digo, no, disculpa, no, ¿sí? O actividades que me gusta hacer, como tocar la guitarra o incluso un hobby, siento que no tengo energía para hacerlo. Es como que quiero, ¿sí? Y otro síntoma, que es muy importante, que aparece, es el cinismo. Cinismo. ¿Qué es esto del cinismo? Ya lo vamos a ver. Pero el cinismo es cuando te empieza a importar muy poco si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Sí? Le decimos de otra forma generalmente. En mi barrio le dicen de otra forma. ¿Sí? Es cuando decís, me importa nada. ¿Sí? Che, pero esto no está bien, bueno, no importa, ya está. Porque se dice, es un estado de cinismo, no es que la persona se vuelve cínica. Es un estado de cinismo con el trabajo, ¿sí? No tiene que ver con la persona. Podemos agarrar al trabajador más grosso, motivado y capaz del mundo, pero si lo llevamos a este estado, se va a poner cínico, es como la gravedad, o sea, es una ley, ¿sí? Es así. ¿Y qué es un estado de cinismo? Que la persona sabe que lo está haciendo bien, pero está tan agotada que ya no le... Sabe que lo está haciendo mal, perdón, y está tan agotada que ya no le importa. Bueno, ya fue, ya está. ¿Sabe qué? A mí me pasa por ahí cuando doy clase, yo doy clase estadística en psicología, o sea que imagínate los psicólogos, y me doy cuenta que cuando la clase ya se estiró mucho y se empiezan a agotar los chicos, ya llega un momento que dicen, no me importa nada. O sea, no sé y no me importa no saber, ya está, me quiero ir a mi casa porque estoy cansado. Es un estado de cinismo. ¿Sí? Y esto aparece cuando hay un estado de agotamiento. Entonces, es importante que sepamos que no es que la persona es cínica, es que este estado psicológico lo vuelve cínico. Y esto tiene mucho impacto también en las organizaciones. ¿Estamos? Hasta acá más o menos lo sabíamos. Es decir, intuitivamente uno sabía que el estrés tenía estos síntomas que generaba. Le voy a contar un par de cosas que quizás no saben, ¿sí? O que nosotros no sabíamos y que estamos investigando. El cortisol tiene otra característica. ¿Vieron la célula? ¿Sí? La célula tiene una membrana, esta es la célula, tiene una membrana que evita que sustancias se metan dentro de la célula. El cortisol
es una sustancia que es liposoluble. ¿Y qué hace? Tiene esta característica que este es cortisol, puede atravesar la membrana celular. Y como puede atravesar la membrana celular, interactúa con el núcleo de la célula y genera lo que se llama cambios epigenéticos. ¿Sí? ¿Qué es esto de los cambios epigenéticos? Te cambia los genes. Es decir, si vos estuviste con estrés crónico, podés generar cambios en tu ADN que no solamente puede ser perjudicial para vos, sino para tus hijos. Ya vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, se ha observado que influye el cortisol, exactamente. Se ha observado que influye, por ejemplo, en el volumen amigdalar, ya lo vamos a ver, pero puede hacer que tus hijos sean más susceptibles al estrés. ¿Sí? Lo que genera, no importa, no quiero poner muy técnico, pero genera metilaciones en el ADN. ¿Vieron que el ADN es una cosa así, como un rulo? Bueno, lo que hace es que se estire más el ADN, y esos cambios hacen que interactúen y se generen mutaciones. ¿Sí? ¿Qué puede generar, por ejemplo? Bueno, muchas cosas. La primera es que vos imagínate que en el ADN está toda la información, todo el diseño de cómo es tu cuerpo. ¿Sí? Es como el guión que tiene en el cuerpo. ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Por ejemplo, genes que no estaban activados, que no se iban a manifestar, que se activen. ¿Sí? Puede hacer que tus neuronas, las neuronas tienen receptores de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, puede hacer que tu neurona se vuelva menos sensible a algunos neurotransmisores. O que recapte más rápidamente algunos neurotransmisores y vos tengas menos de ese neurotransmisor en tu cerebro. ¿Sí? Es que puede pasar un montón de cosas. Ahí entra, cuando ya entra ahí, es que pueden pasar un montón de cosas. Un montón de cosas pueden pasar. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar. Hay muchos trastornos, no, físicos también. Hay muchas enfermedades mentales, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, como puede ser una esquizofrenia o una psicosis, o como puede ser, que se desencadenan después de un periodo intenso de estrés. ¿Sí? O sea que quizás no se iba a desencadenar. O sea, la persona tenía predisposición, pero quizás no se iba a desencadenar. Hay como una sumación entre factores genéticos y factores ambientales que generan algo de estrés y lo activaron. ¿Sí? Pero también puede influir en otras enfermedades, físicas también. Bueno, ahí ya estamos en un mundo, es todo un mundo, pero un mundo que se abre, que no sabíamos que se podía abrir ese mundo. ¿Se entiende? Luis, en este momento, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación junto a la Universidad de Leuven, en Bélgica, porque mandamos este proyecto y esta universidad tiene un equipamiento para hacer estos estudios de epigenética. ¿Sí? Entonces mandamos el proyecto y de allá nos enviaron el proyecto de ellos. Dicen, miren, y eran 2 cálculos los proyectos, el que habíamos armado nosotros y el que habían armado ellos. Entonces, hagámoslo juntos y ahora Luis se va para la Universidad de Bélgica para investigar estos temas, un tema que está en pleno auge, que se está investigando y que todavía no se sabe. Hay mucho interrogante de cómo impacta. Bueno, es una de las hipótesis. No les puedo confirmar nada porque es nuevo, pero lo que sí les puedo decir es que son consecuencias que no sabíamos. Ah. Mira, vamos por parte, pero está bien. Lo que acá dice el compañero, usted piensa en el sistema inmune, nuestro sistema inmune gasta mucha energía. Mucha energía. ¿Vieron que cuando vos te estresás te salen herpes o te salen cositas? Y decís, el estrés te genera... No, el estrés no te genera eso. Esos bichitos, esas bacterias que te generan herpes y más están todo el tiempo.
¿Cuál es la diferencia? Que tu sistema inmunológico, o sea, las hace bolsa, ¿sí? Cuando estás estresado, el sistema inmunológico demanda energía. Cuando vos estás estresado, esto demanda energía también. Y la energía, claro, no es infinita, ¿sí? Un recurso limitado. Si vos la pones a un lado, la tenés que sacar de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese estrés crónico, esa energía crónica que vos estás gastando acá, la sacás de un lado. Y el primer lugar donde la sacás es el sistema inmunológico, porque gasta mucha energía el sistema inmunológico. Cuando nosotros estamos con fiebre, vieron que no nos podemos mover, que estamos así, que la temperatura nos subió, el cuerpo nos sube la temperatura. Imagínate el gasto energético que es subir 3, 4 grados la temperatura de mi cuerpo. Por eso como estamos tirados y no nos podemos mover, porque está toda la energía puesta ahí, ¿sí? Entonces, pero lo que estamos viendo acá es más preocupante todavía, ¿sí? Los cambios epigenéticos, ¿por qué existen? Teóricamente, cuando una mamá está embarazada, ¿cuál es la idea de los cambios epigenéticos? Que prepara al feto para el entorno donde va a estar. ¿Se entiende? Si vos estás en un entorno muy estresante, lo estás preparando a tu hijo para que viva en ese entorno estresante. Por eso es que uno de los cambios que se observa, hay una estructura que se llama las amígdalas cerebrales, ¿sí? Que no son las amígdalas, porque hay gente que se preocupa y dice, a mí me sacaron las... No, está todo bien, no pasa nada. No te preocupes. Estas están en el cerebro. Son otras. ¿Qué se observa? El hijo de esa mamá después de estrés crónico tiene anatómicamente una amígdala más grande. Y eso hace que sea más reactivo al estrés. ¿Sí? Son cambios que, eso no lo sabían, ¿no? ¿Vieron? Sí, anatómicamente tiene un mayor volumen amigdalar. Es más grande. Es más reactivo al estrés. O sea, el mismo estímulo. O sea, claro, vos tenés más sensibilidad. ¿Qué significa? Que hay un estímulo y una persona genera cierto monto de estrés, pero en esta persona genera mucho más estrés. Es más reactivo. Cualquier cosa le dispara estrés. Lo cual está asociado a mayores desórdenes emocionales. Entre otras cosas. Pero sí, el volumen amigdalar está asociado a los desórdenes emocionales. No solamente en el embarazo. No, puede ser que vos estuviste estresada antes, ya generaste cambio genético y cuando te embarazas los transmitís. El volumen amigdalar no. Sí hay cuestiones plásticas, que la vamos a ver. De hecho, las técnicas que vamos a ver ahora generan un impacto en el cerebro, obviamente, pero no cambia el volumen amigdalar. No, eso ya está. O sea, ya vamos a ver en dónde hay neuroplasticidad, pero no. Es más, esa persona va a tener que aprender a regular ese proceso. Eso lo va a acompañar siempre. ¿Sí? Eso es otra cosa que vamos a aprender hoy. Muchas cositas que ustedes lo hacen renegar, que a mí también. Olvídense, compañero de por vida, ¿eh? Ahora vamos a hablar de aprender a gestionarlo. ¿Sí? Pero... ¿Sí? ¿Vos levantar la mano? Sí. Sí, eso también te puede afectar. Por eso hay algunos trastornos como la depresión y demás que están asociados a menos serotonina, por ejemplo, en el cerebro, y tiene que ver con que las neuronas recaptan más rápido, liberan y recaptan rápidamente ese neurotransmisor, entonces genera, por eso está asociado. ¿Qué pasa, chicos? Se abre un mundo acá. Se abre un mundo que antes no se sabía, y esto es lo que yo siempre digo. La investigación científica ha venido a confirmar muchas cosas que desde las humanidades ya lo sabíamos, desde nuestro día a día ya lo sabíamos. Entonces ha venido a confirmar eso, pero ha venido a decir muchas otras cosas que no nos imaginábamos directamente que podía llegar a tener. Y esta es una de esas. Entonces fíjense el impacto que tienen estos temas. Estamos hablando de que si los trabajadores no cuidamos la salud de los trabajadores, la mitad de la población, ¿sí? La mitad de la población más productiva y que más impacta en el desarrollo social y económico, si generamos esto, es un tema serio, no es un tema menor. ¿Sí? Sí. ¿Esto qué? ¿Qué vamos a ver ahora? Sí. Ahora armamos eso. Exactamente. No, pero está bien porque está asociado. ¿Sí? Bueno, miren, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Hay como dos polos que nosotros usamos mucho en el ámbito de las organizaciones.
Un polo es el burnout y otro es el engagement, ¿sí? ¿Qué es el burnout? El burnout tiene que ver con esta parte que ya es un estrés crónico, el famoso estar quemado en el trabajo, que tiene estos dos síntomas que son el agotamiento y el cinismo, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene burnout? Porque tiene estos síntomas. Está agotado y lo ves cínico en el trabajo. ¿Cuál es el polo opuesto? El polo opuesto es el engagement. El engagement, en vez de agotamiento, tiene vigor. Son esos trabajadores que llegan con energía, son las 6 de la tarde y vos los ves como si fueran las 9 de la mañana, así súper activos. Y se va a la casa en bicicleta. Y vos decís, ¿cómo hace este tipo? O sea que tiene energía todo el tiempo, no se cansa nunca, ¿sí? Está vigoroso. Y otra característica que tiene el engagement es la dedicación. No están cínicos con el trabajo, todo lo contrario. Están muy orgullosos de lo que están haciendo. Están identificados con lo que están haciendo, ¿sí? Cuando la gente te dice, amo mi trabajo, amo lo que hago, no me imagino haciendo otra cosa, ¿sí? Esos son indicadores de dedicación. Varias aclaraciones entre el burnout y el engagement. Primero, son como dos polos. No podés estar burnout todo el tiempo, como tampoco podés estar engagement todo el tiempo. Vos te vas moviendo de un polo al otro, ¿sí? Lo que nosotros estudiamos cuáles son los factores que hacen que estés más tiempo del lado del engagement y no tanto del lado del burnout, ¿sí? Pero es normal que uno por ahí tenga estos síntomas y después, si es transitorio, no hay problema, estamos dentro de fases normales, ¿sí? Primera aclaración. Segunda aclaración. Fíjense que el engagement, pues si, che, me suena mucho a adicción al trabajo. O sea, el tipo está vigoroso, está medio maníaco ya. Y es como que todo pasa por el trabajo y no le da bola a la familia, no le da... Exactamente. Guarda. El engagement no es lo mismo que adicción al trabajo. ¿Cómo te das cuenta? Cuando los ves trabajando son bastante parecidos, una persona con engagement y una persona con adicción al trabajo. ¿Cómo te das cuenta la diferencia? Cuando no están trabajando. Una persona engaged es una persona que se siente así en el trabajo, pero se puede sentir así en otros lugares también. Y además no necesita del trabajo para sentirse así. Puede descansar del trabajo y puede desconectarse. Una persona que tiene adicción al trabajo es una persona que solamente se siente así en el trabajo y no puede dejar de trabajar. Entonces, es una diferenciación importante porque la adicción al trabajo tampoco es saludable, ¿sí? Además, una persona adicta al trabajo tarde o temprano va a llegar acá. Tarde o temprano. ¿Sí? ¿Estamos? Distrés es este proceso de tensión-recuperación, o euestrés también se le dice. O sea, el estrés bueno es esto, tensión, recuperación, tensión, recuperación. Ya el distrés o el estrés malo es cuando es tensión crónica. El burnout sería un estrés crónico. Y acá vamos con esta primera parte que es importante. Las emociones negativas están muy asociadas al estrés, ¿sí? Y son todas sanas. El problema no es la emoción, el problema es la intensidad y la duración, ¿sí? Intensidad y duración. Y esto lo voy a poner porque tatúenselo si quieren. Oh, me lo van a usar mucho. Las emociones, todo ok con las emociones. No hay emociones inadecuadas, no hay emociones malas. No hay emociones no saludables. Todas las emociones son saludables, ¿sí? ¿El problema cuál es? El problema es la intensidad y la duración de cualquier emoción. ¿Está mal tener miedo? No. Ahora, si vos tenés pánico y lo tenés todos los días, sí, está mal. Te hace daño. ¿Está mal estar alegre? No. Pero si vos estás alegre, muy, muy alegre, todo el tiempo, tampoco es sano. Eso me suena a manía, ¿sí? Me estoy imaginando, digo, me tengo una cabecita rara yo. Entonces, estos son los factores que hay que... Cuando se habla de regulación emocional, en realidad está mal dicho, porque no regulamos la emoción. En realidad lo que regulamos es la intensidad y la duración, ¿sí? Pero bueno, eso yo porque soy pesado y me gusta ser muy preciso en lo que decimos, pero además quedaría muy largo. Regulación de la intensidad y duración emocional, queda como muy largo, ¿sí? Pero a eso hacemos referencia cuando hablamos de regulación emocional.
¿Por qué? Y acá les cuento, y de a poquito nos vamos metiendo en... La emoción normal es así. Es un fenómeno involuntario y transitorio. Estás por cruzar la calle, pasa un auto, te toca bocina porque pasó muy cerca y te asustás. ¿Cuánto tiempo estás asustado? ¿Una hora? ¿Un día? No, 3 minutos y es bastante 3 minutos, ¿sí? 1 minuto, un ratito, ¿sí? Estamos bien, pero ¿qué pasó? Tac, claro, 3 minutos así como que yo llamo un... Yo hace 3 minutos que está duro al frente de la calle. Pero así, pero eso vamos. Pero dura un ratito, la sensación es el freezing ese, dura un ratito, ¿sí? Capaz que alguno un poco más, otro un poco menos, ¿sí? Ahora, discutiste con alguien, ¿sí? Te peleaste, te enojaste. ¿Te dura también 1 minuto? 3 minutos. Te dura mucho más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Ahí está, me hace un seña acá. ¿Cómo es eso? A ver. Ahí está, muy bien. La diferencia es que acá participan algunos procesos cognitivos. Aparecen algunos pensamientos que hacen que esa emoción que biológicamente está preparada para ser transitoria, dure y en muchos casos se vuelva más intensa. ¿Sí? Por ejemplo, te peleaste con alguien, terminó la discusión y te vas y empezás a decir, pero ¿cómo va a decir esto? ¿Qué sé yo? Estás lavando los platos y seguís pensando que te tendría que haber dicho esto, no sé qué cosa, Estás paseando el perro y seguís pensando, ¿cómo haces esto a mí? Que es injusto, que no sé qué, Entonces, cuando te das cuenta, la emoción duró todo el día. Capaz que, nada, puede durar años. Puede durar años, ¿sí? ¿Les pasó, por ejemplo, alguna vez de rumiar? ¿Saben lo que es rumiar? Tener algo, un pensamiento repetitivo en la cabeza. Tac, 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 tac. Hay gente que tiene malas costumbres. Por ejemplo, se acuesta y cuando está por dormir empieza a rumiar. ¿Sí? Empieza a pensar qué va a hacer, y como que no le facilita el sueño, ¿no? ¿O catastrofizar? ¿Les pasó de catastrofizar alguna vez? ¿Saben lo que es catastrofizar? ¿A qué les suena? Agrandar las consecuencias negativas de un evento de forma... Yo soy un gran catastrofizador, no es por cancherear, pero soy de catastrofizar mucho. Soy muy bueno catastrofizando. Es una de mis cualidades. No es una buena cualidad, pero yo tengo esa capacidad de preocuparme por cosas que otras personas no se preocupan. Por eso que me puse a investigar en estos temas. Pero básicamente yo tengo esa habilidad desde muy chiquito de poder catastrofizar, ¿sí? Yo siempre cuento una anécdota. La primera vez que viajo a España, me fui a trabajar allá. Yo soy profe en la Complutense de Madrid. Y era la primera vez que viajábamos y me iba 2, 3 meses. Me iba con mi familia y yo estaba preocupado, ¿viste? Así de cosas. Y en un momento mi mujer me dice, che, le compré una valijita al Fausti, el Fausti mi nene. En ese momento tenía 4 o 5 años. Le compré una valijita para que la llevemos al aeropuerto, ¿viste? Vayamos todos. Y yo digo, ¿vos estás loca? ¿Qué te pasa? Esa fue mi reacción. ¿Por qué? ¿Por qué le digo, vos estás loca? ¿Cómo le va a comprar una valija al Fausti para ir por el aeropuerto? ¿Qué problema puede haber? ¿Se puede escapar? No, más. Le falta catastrofización. A ver, ¿qué más? Son todos aprendices. No, chicos, le falta mucho. Si hay un traficante de droga en el aeropuerto, ¿sí? Uno dice, oh, bueno, así catastrofizo yo, ¿sí? Oh, me dice, ¿qué crees que haga? Yo también. Si hay un traficante de droga en el aeropuerto, ¿en dónde va a poner la droga? Además te dicen, para mí es evidente, porque chicos, todo el mundo te dice en el aeropuerto, no deje la valija sola, no deje a los chicos con las valijas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa eso. Siempre pasa. Así lo piensa mi cerebro. ¿Se entiende? Así lo piensa. Y entonces, eso obviamente hace que yo tenga emociones más intensas, ¿sí? Y que duren más en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hablar un poquito es de esos pensamientos que tenemos. ¿Y de por qué tenemos esos pensamientos? Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Por qué tenemos esos pensamientos?
porque también quizá usted no tiene el grado mío, pero estoy seguro que los tienen y los vamos a identificar, porque además todos los tenemos. ¿Sí? ¿Qué hacemos, por ejemplo? Miren, le doy un ejemplo. Imagínense que estas son todas cosas buenas y esta es mala. ¿A qué le prestamos más atención automáticamente? A la mala, ¿sí? Por más que haya muchas buenas. Eso es algo que se llama sesgo atencional. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que nuestro cerebro no ayuda mucho tampoco, ¿eh? No le pone mucha onda. Nuestro cerebro, yo siempre digo, está mal predispuesto. O sea, ya es como que está mal predispuesto para detectar lo malo. Nuestro cerebro, vamos a ver que tiene esa cualidad que le presta más atención, por eso se habla de un sesgo atencional, a lo malo que a lo bueno. Es más probable que si hay algo malo, nuestro cerebro le preste más atención. No solamente le preste más atención, sino que la focaliza la atención. Vos querés pensar en otra cosa y no, pensá en esto. Tac, 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 tac. ¿Sí? Vamos a ver que nuestro... Bueno. Es que eso que me estás diciendo, ¿qué pasa? Vamos a ver que nosotros, es que vamos a ver que hay una proporción de... Después vamos a hablar de esto, de la proporción. Es que en realidad ese es el tema. Lo que vamos a ver es que nosotros somos mucho más sensibles a los eventos negativos. Reaccionamos más intensamente a los eventos negativos que a los positivos. Estamos diseñados para eso. Ahora vamos a hablar de eso. Tiene que ver mucho con nuestra evolución. Por eso yo le dije, vamos a hablar algo de neurociencia y vamos a hablar de psicología evolucionista para entender por qué pasan estas cosas. Es que yo les garantizo que hay mucho más bien que mal en nuestras vidas. Mucho más bien que mal. El tema es que nuestro cerebro también. Sí, ahí lo vamos a ver. Vos decís, ¿es biológico? Es biológico. Es biológico. No, pasa en otros animales también. Lo que pasa es que el cerebro humano tiene más potencia. Ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos por partes. Vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que se llama reacciones emocionales dispares. ¿Qué significa? Frente a un evento positivo y un evento negativo, vamos a reaccionar más intensamente al negativo que al positivo, aunque sean semejantes. Ejemplo, yo les digo, che, están laburando súper bien, qué bien que están trabajando en sus organizaciones, le vamos a aumentar el sueldo 100 pesos. ¿Sí? ¿Los pone contentos? Son 100 pesos. ¿Sí? Sí, me pone contento. ¿Sí? Tampoco es que... Perfecto. Me pone, te aumenta así de emociones positivas. ¿Sí? Perfecto. Ahora viene tu jefe o la persona con la que estás trabajando y dice, che, mira, tenemos que hacer un recorte, vamos a tocar el sueldo, ¿sí? Muy poquito, tenemos que contar 100 pesos nada más. ¿Sí? ¿Te molesta así nada más? Rompo todo, me dice acá, está muy bien. ¿Te molesta mucho más? ¿Sí? Y vos decís, ¿por qué? Porque tenemos esa cualidad. Reacción emocional dispar. ¿Qué significa? Que frente a un mismo evento reaccionamos más intensamente cuando es negativo que cuando es positivo. ¿Sí? También nos adaptamos distinto. Cuando algo es agradable, nos adaptamos rápidamente. Cuando es desagradable, no. Yo siempre pongo el ejemplo con el perfume. Vos te pones un perfume rico. Qué rico olor. ¿Cuánto tiempo lo olés? ¿Cuánto tiempo? Nada. Muy poco, se adapta el organismo. Ahora, estás con olor a chivo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo olés? ¿Es un ratito y se va? Dura, ¿no? No te adaptás. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para prestarle más atención a lo malo, para no adaptarse a los estímulos negativos tan fácilmente, ¿sí? Y no solamente tenemos un sesgo atencional, eso se llama hipervigilancia, que estamos hiperatentos, ¿sí?
También hacemos algo que se llama abstracción selectiva. ¿Qué es abstracción selectiva? Quiero hablar de esto. No, yo quiero hablar solamente de esto. No, pero mirá en el equipo que hicimos todo esto bien. Sí, pero hablemos de esto que... Como que todo eso pasa a ser un detalle. ¿Sí? La abstracción selectiva tiene que ver con eso, que filtramos información y le prestamos más atención a lo malo. Yo siempre digo, bueno, llegás a tu casa y decís, les cambio la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que tengas un accidente de tránsito? ¿Qué les suena? ¿Cuánta? Alta. ¿Cuánto alta? A ver. ¿Te suena así a 1 por 1000? En porcentaje, a ver. Tiren, estamos jugando, no hace falta que... No es un examen. 1%. 0,5. 50 y 50. Bueno, fíjate. Bueno, ahí está. Vos me estás haciendo un análisis mucho más racional, que está bien. No, pero no hace falta. Pero sí quiero ir. Fíjate, acá el amigo mencionó 50-50, por ejemplo. Que una estadística me dicen mucho. ¿Sí? 50-50. Sería muchísimo 50-50. ¿Sí? Vos imagínate que 50-50, la mitad de nosotros hoy chocó. ¿Sentido? Hoy va a chocar. ¿Sí? ¿Sí? La mitad chocó. O suponete esta semana, si saliste 10 veces en el auto, 5 chocaste. ¿Sí? Es como mucho. Voy a decir, el 1% también es alto. El 1%. Bueno, está bien. Está bien, pero vamos. ¿Qué aerolínea? Está bien. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que fíjense que uno, ¿qué hace? Filtra un poco la información. Bueno, llegas a tu casa y decís, ¿sabes qué? Hoy no choqué. Rarísimo. ¿Viste? O sea, no hay información que le prestás atención. ¿Sí? En cambio, cuando chocas o cuando los noticieros te pasan, 30 millones de argentinos llegaron a salvo a su casa. ¿Se entiende? O sea, te pasan un choque acá, o pasó esto acá, pasó. Y eso son abstracciones selectivas. Y empiezan a generar sesgos. Y esto pasa también en las organizaciones. Le prestamos mucha más atención cuando algo no anda mal. Cuando algo anda mal, le prestamos mucha más atención que lo que funciona bien. Y nos empezamos a hacer diagnósticos muchas veces sesgados, porque nos centramos solamente en esto. ¿Sí? Una de las cosas que más que recriminan o demandan los trabajadores es la falta de reconocimiento. Y la falta de reconocimiento tiene que ver con un sesgo que por ahí tienen los líderes y tienen las organizaciones de hacer abstracciones selectivas. ¿Sí? ¿Qué es la catastrofización? No solamente fijamos la atención, no solamente nos focalizamos en eso, sino que encima lo catastrofizamos, lo agrandamos. Le empezamos a dar muchas más consecuencias, muchas más graves de las que en realidad son. ¿Sí? Esa es la catastrofización. Sí. Técnicamente se llama catastrofización. Catastrofización. Es de catastrofizar. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Lo hacemos de forma voluntaria todo esto? Vos te levantás a la mañana y decís, bueno, desayuno, catastrofizo un rato, después los llevo a los chicos a la escuela, tengo 15 minutitos, voy a catastrofizar. Bueno, vamos a ver de que hay una parte adquirida, ambiental. A mí me gusta llamar un refuerzo. Hay un refuerzo ambiental, hay un refuerzo adquirido, pero sobre todo es importante tener en claro que estos son procesos biológicos que lo tenemos todos. ¿Sí? Y para entender por qué están estos procesos, por qué ocurren, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el cerebro. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquitito de neuroanatomía. ¿Sí? Este es un cerebro, no es cualquier cerebro, es mi cerebro. ¿Sí? Se van a dar cuenta por la forma de la nariz que soy yo. Y este es uno de los instrumentos que tenemos, por ejemplo, para hacer lo que se llama neuroimagen, investigar qué es lo que está pasando en el cerebro cuando tenemos determinado tipo de pensamientos o entender algunos procesos. ¿Sí? Sí, soy yo. Porque, ¿cómo voy a mentir? No miento yo. ¿No me creen? Sí, soy yo. ¿Sí? Este es mi nombre, sí.
¿No les gusta el cerebro? No les gusta tu cerebro, Leo. Ahorita ya empezamos con los pensamientos. Vamos por parte. No vamos a hacer una clase de neuroanatomía así, pero simplemente para que tenga. Esto que está todo acá, lo vamos a dividir en dos partes del cerebro, ¿sí? Esto que está acá arriba todo apretado, arrugado y demás, eso es lo que se llama neocorteza, ¿sí? O la corteza cerebral, ¿sí? Todo esto que está acá abajo es lo que se llama el área subcortical, que está debajo de la corteza cerebral, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? No, es bastante, es grande. Además está todo apretado y es muy denso. Vos agarrás eso un alfiler y son miles y miles y miles de neuronas. Si agarrás un corte como si fuera un alfiler, tenés miles de neuronas ahí, ¿sí? ¿Qué es importante que sepamos? Todo lo que pasa acá abajo, subcortical, es automático o semiautomático, ¿sí? Todo lo que pasa acá, sobre todo acá, en la corteza prefrontal, es más elaborativo, es más voluntario, ¿sí? Yo ahora estoy hablando de ustedes, si le hicieran una neuroimagen, estaría muy activada esta área, ¿sí? O debería estar muy activada en esta área, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver que estos procesos son más elaborativos y estos son automáticos. Estos procesos automáticos son difíciles de regular. Por ejemplo, la transpiración, que es algo que se hace a nivel del tallo, que regula la homeostasis del organismo, es algo automático. No es que vos decidís, estás transpirando y decís, no, mejor ahora no transpiro. Casi autocontrol. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? Se hace solo. No es que vos decidís, ahora transpiro, ay, mejor está bueno que me dé hambre ahora. ¿Sí? Tac, y tenés como el botón que te da hambre, y todo eso se regula automáticamente. Adivinen de dónde nacen todos estos pensamientos que estamos hablando de la catastrofización, de la hipervigilancia, de acá. ¿Sí? Se activan acá. Se activan acá y después van para acá. Ya vamos a ver cómo funciona, pero se activan acá. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos decidir no tenerlos? ¿Podemos controlarlos, estos pensamientos? No. Podés gestionarlo, no lo podés controlar. Controlar, vos me la verdad del yo, ¿está bien? Controlar, de decidir, obviamente, yo les planteo siempre de lo que nosotros investigamos. ¿Sí? Puede haber otra investigación al respecto y demás. Ah, bueno, ahí está. Eso es lo que quiero diferenciar. Pero ahí la palabra clave es regular. Y está fantástico. Eso es lo que yo quiero señalar. Eso es lo que yo quiero señalar. No es lo mismo regular que controlar. ¿Sí? Controlar, de decidir, ahora tengo esto, ahora hago así, que yo tengo la decisión de si pasa o no pasa, no se puede. Podemos aprender a regular, por eso se llama regulación de emociones lo que vamos a hacer, pero no es control emocional. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque hay veces que nos comportamos como si controláramos nuestras emociones o controláramos estos pensamientos y decimos, no tendría que pensar esto, no tendría que sentirme así. No tengo que sentirme de esta forma. En realidad eso es lo que va a hacer es que ese proceso emocional empeore. ¿Sí? Otra cuestión que es importante. Estos pensamientos, esta parte del cerebro, cuando uno ve neuroanatomía, no solamente ve una foto del cerebro, sino que ve una foto de nuestra historia como especie. ¿Sí? Es decir, este cerebro no se desarrolló de la noche a la mañana. No es que un día nos levantamos y ¡puc! Teníamos el cerebro así, sino que llevó millones de años tener este cerebro. Cuanto más abajo, más antiguo. Cuanto más arriba, más nuevo. Y acá vamos a ver un poquitito de evolución. ¿Sí? Este es el Australopithecus y de acá salen todos los humanos. El único humano que no se extinguió somos nosotros, el Homo sapiens. ¿Sí? Los otros también eran humanos. Pero de acá a acá hay toda una continuidad. Miren. El de la izquierda es un Australopithecus. ¿Sí? Este es el cerebro de un Australopithecus, el cráneo de un Australopithecus. ¿Sí? ¿Habrá diferencia con mi cráneo? ¿Cuál? El del Australopithecus. Sí, me está. Sí, sí. Todos modos lo vi medio tímido con el sí. Yo esperaba un sí, como...
Mucha diferencia. No, fue como un... Sí. Ponele. ¿En dónde? Mirá. Bueno, a ver, ¿en dónde puede haber más diferencia? Perfecto. En la parte cortical. En la parte subcortical somos bastante parecidos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el cerebro no se rediseña. El cerebro no hace borrón y cuenta nueva, sino que sobre estructuras antiguas se van poniendo estructuras nuevas. Y la estructura antigua sigue funcionando. ¿Sí? Esto genera, esto lo voy a poner un poquitito, un jueguito. ¿Ven la iguana? ¿Se apaga la luz? A ver, ¿la ven a la iguana o no? Hay 3 iguanas. Hay una ahí, otra acá, pero la que más me interesa es esta. ¿La vieron? Ahí está la cabeza, el cuerpo, las patas. ¿La ven o no? Bueno, hay una iguana ahí, ¿sí? ¿Por qué la cuesta ver la iguana? Porque está camuflada. ¿Por qué? Tiene que ver con una cuestión de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Por una cuestión de mutación, una vez nació una iguana de un color parecido a una piedra. Y eso era una ventaja evolutiva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque se quedaba quietito en la piedra, ¿y qué pasaba? Los otros bichitos no la ven, los depredadores tampoco. Entonces es una ventaja evolutiva. ¿Sí? Tener esa característica en ese contexto es una ventaja evolutiva. ¿Sí? Ahora, ¿ven esta iguana? Esta es como más fácil verla, ¿no? ¿Qué le pasó a esta iguana? Pobrecita, vivía en un lugar y después hicieron un all inclusive en ese lugar. ¿Sí? Y le pusieron césped, que originalmente no está, le pusieron planta, pusieron edificios, encima lo pintaron medio de naranja. ¿Sí? Y la iguana sigue haciendo lo que sabe hacer, que es quedarse en una piedra calentita y quedarse quieta y esperar que pase algún bichito o algo, ¿sí? Pobre iguana, está como descontextualizada. Vos le decís, che, te veo, iguana, ¿sí? Eso que le pasa a la pobre iguana nos pasa a nosotros también. Nos pasa lo mismo. Tenemos un cerebro primitivo que fue diseñado para otro contexto. Un contexto mucho más peligroso que el actual. ¿Sí? Hace millones de años atrás, yo siempre digo, imagínense 2 monitos. ¿Sí? Uno que era más de catastrofizar, que se preocupaba, que escuchaba un ruido y se asustaba y decía, "Ah, un león o algo". ¿Sí? Y otro monito, yo lo llamo el monito hippie, más relajado y así más. ¿Cuál tenía más chance de supervivencia? El catastrófico. Nosotros venimos de ese ancestro medio neurótico, que se preocupa por todo, que catastrofiza, que le presta más atención a lo negativo. Absolutamente. Eso fue una ventaja evolutiva. ¿Sí? El problema es que el cerebro no se rediseña. ¿Sí? Entonces seguimos actuando como si estuviéramos en medio de la selva con un montón de peligros, y en medio de la sabana, con un montón de peligros, etc. Entonces procesos que antes eran adaptativos, hoy no lo son tanto. Y el problema es que está en una región del cerebro que no controlamos. Entonces se dispara automáticamente. ¿Se entiende? Por supuesto. Es que cuando vos lo pones... Qué importante que sepamos. Cuando aparece un estímulo emocional, lo primero que se activa es una respuesta subcortical. Esa es la amígdala de la que hablamos. ¿Sí? Se activa, hay una reactivación emocional primaria. Esa reactivación es bastante simple, suele ser polarizada, suele ser de pasa algo, es malo, es muy malo, prestar atención. ¿Sí? Y es como global y es polarizada. Y después hay una evaluación secundaria, manda una señal a esta parte del prefrontal que hace una evaluación más precisa de ese fenómeno que le decimos que es malo. Como que empieza... Ahora, ¿qué pasa también? Pasa que nuestro cerebro no se quedó ahí. Aparecieron estructuras nuevas, como estas de acá arriba, que permiten un procesamiento más elaborativo. ¿Sí? Por ejemplo, te permiten decir, sí, es verdad, pasa esto, pero esto también pasa, y esto también.
y es justo prestar atención. ¿Sí? O sí, pasa esto, pero no es tan grave. No va a tener tanto impacto en mi vida. ¿Sí? O está bien, pasa esto, pero tengo los recursos para afrontarlo. O puedo ponerlo en perspectiva. O puedo aceptar que pase y que no me gusta, pero eso no significa que esté mal. Ahí entran muchos factores aprendidos. Y esto es importante. Estos procesos no son automáticos. Eso es lo primero que tengo que tener en claro. No es que se van a regular solas las emociones, sino que demanda un esfuerzo, un trabajo para que se pueda regular esto otro. ¿Sí? Le quería mostrar otra cosa. Le voy a mostrar algo. No, pero no lo tengo acá, lo tengo en otro lado. Bueno, qué importante con esto que sepamos, que es como un cerebro dividido. Cuando aparece un estímulo emocional, se activa un área del cerebro y después se activa otra. ¿Sí? Por eso nos puede pasar, viste cuando tenés, qué sé yo, estás preocupado por algo, y decís, no, mirá esto que va a pasar, y otra parte te dice, bueno, pero no es para tanto, capaz. No, pero mirá, y es como que tenés ese diálogo interno que decís, estoy loco, y decís, no, que realmente son dos áreas del cerebro distintas que están analizando la información. ¿Sí? El problema es que esta área, vamos a ver que es mucho más intensa y rápida que esta otra, y además esta es automática y esta no. Acá te tenés que esforzar por hacerlo. ¿Sí? Esta es automática, no te cuesta mucho esfuerzo. Bueno, lo que pasa es que ahí ya entramos, ahí entran otros factores, pues están los centros de recompensa del cerebro, pero también es una parte que es automática. O sea, la persona, la única forma que encuentra de hacer es hacer algunas conductas que le dan como una recompensa. ¿Sí? Sí, pero puede pasar, nos pasa siempre. Nos pasa siempre que... le doy un ejemplo. Procrastinar. ¿Saben lo que es procrastinar? Dejar las cosas, las vas pateando. ¿Sí? Hay veces que a este cerebro se le ocurre una buena idea. Por ejemplo, dice, voy a hacer gimnasio, voy a hacer actividad física y entonces voy a estar más sano, voy a verme mejor, me voy a sentir mejor, voy a hacer gimnasio. ¿Sí? ¿En qué horario? Y sería conveniente a las 6 de la mañana, porque es la hora que voy a las 6, después me baño, voy a trabajar. ¿Sí? Perfecto. Eso lo decidió el prefrontal. ¿Sí? Al otro día suena a las 6 de la mañana, ¿sí? Y el límbico dice, ¿qué haces despierto a las 6 de la mañana? ¿Entiendes? Porque vamos a ver que el límbico, la amígdala, es muy hedónica. Está diseñado para otro contexto. Hace millones de años el monito no tenía que ver qué iba a pasar. Es lo que es placentero lo hago ahora, lo que es placentero lo evito. Punto. ¿Sí? Hay comida, como. ¿Sí? Puedo dormir, duermo. O sea, todo ahí en el momento. ¿Sí? No le gusta hacer cosas que no le gustan. ¿Sí? Entonces, manda la señal diciendo, aborten. No voy a levantarme a las 6 de la mañana. ¿Sí? Hace frío, no tengo ganas, voy a seguir durmiendo. ¿Sí? Y ahí se empieza a crear ese famoso dilema que tenemos. Y la solución que encuentra el cerebro es decir, es mentir. Es generar una excusa que diga, bueno, lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer mañana, o lo voy a hacer a la tarde, o lo voy a hacer, pero la realidad es que no termina haciendo nunca, ¿se entiende? Pero ese conflicto estamos sistemáticamente, ¿sí? Sí. Sí. En realidad, esto se empieza a desarrollar progresivamente el cerebro, desde muy chiquititos, se empieza a desarrollar. Lo que pasa tampoco es que no es categórico, no es que un día no lo tenía y un día se me activó el prefrontal. O sea, es de a poquito y de hecho el prefrontal se desarrolla hasta los 30 años más o menos. O sea que es largo el desarrollo. Nosotros ya estamos, digamos, pero es para largo. Es para largo. Por eso es tan importante la estimulación cognitiva, por eso afecta tanto, la drogadicción afecta mucho, por eso la drogadicción está asociada a muchas conductas impulsivas, muchas conductas de riesgo,
Porque son personas que, si de joven empezaron a consumir, eso le puede afectar el desarrollo de este cerebro. ¿Sí? Ahora vamos a seguir hablando de eso. Pero una cosita que quería decir. ¿Cómo sería entonces? Dos cositas que quería contar. La primera, ese estado emocional intenso que se vuelve, nos empieza a afectar también cómo pensamos. ¿Sí? Este es un estudio donde hicimos algo muy simple. Agarramos una persona, un grupo de personas, le hicimos una película triste y el otro una película más alegre. ¿Sí? Uno vieron escenas de películas que elegimos, alegres, emotivas, y otro le hicimos ver un documental de desnutrición infantil. ¿Sí? Y al grupo que le hicimos ver un documental de desnutrición infantil y al otro le hicimos una pregunta muy simple. ¿Cómo te definirías? ¿Sí? ¿Y qué se observa? El grupo, esta es una investigación que hicimos junto con dos investigadores acá en la Siglo. El grupo, estas palabras en rojo son palabras con connotación negativa. El grupo que vio una película de desnutrición infantil tenía un autoconcepto, la definición que hacía de sí mismo, era más negativa que el otro grupo. ¿Sí? Otro experimento parecido. Indujimos viendo películas, ¿sí? Un estado emocional agradable y desagradable, y después le pedimos a los chicos que evaluaran, a un grupo de estudiantes que evaluaran su autoeficacia, su confianza para hacer algo. ¿Sí? El grupo de inducción negativa tenía menos confianza que el de positivas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa esto? La emoción influye mucho en la memoria. Tu estado emocional condiciona qué recuerdo vas a traer. Y el problema es que la memoria es donde está toda la información que vos vas a usar para hacer juicios cognitivos. Juicios sobre vos, juicios sobre las otras personas, juicios sobre tus capacidades, juicios sobre el mundo. ¿Sí? Y tu estado emocional, como condiciona la memoria, termina condicionando también tus juicios. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez de que empezaron a sentir que estaba todo mal? O sea, que estás mal vos, tu trabajo, tu familia, está todo mal. Y vos decís, che, pero hace 2 horas yo no estaba todo tan mal. O sea, yo no lo veía así. ¿Cómo puede ser que en 2 horas todo se fue? Bueno, es que pasa que esas cogniciones están hablando más de tu estado emocional que de lo que está pasando. Y ese otro aspecto, los estados emocionales pueden afectar nuestro razonamiento y se generan sesgos en el razonamiento. Pueden llevar a que nos polaricemos, a que veamos las cosas más negativas de lo que en realidad son. ¿No les pasa que estás enojado con alguien y vos decís, qué sé yo, siempre lo mismo? ¿Sí? Y en ese momento vos te querés acordar y la persona lo hace siempre. O sea, vos estás, pero es imposible que lo hagas siempre. ¿Se entiende? Pero tu reacción es de siempre. Yo siempre digo, vos no ves a alguien enojado diciendo, tenés la tendencia a no escucharme. ¿Se entiende? O con frecuencia no me escuchás. Hay veces que no me prestás atención. O sea, no te enojas mucho cuando es un hay veces. Cuando es. ¿Entendés? O sea, estás enojado porque es siempre. A ver, es siempre, todo el tiempo. Y en realidad no es todo el tiempo. Lo que pasa es que tu estado emocional en ese momento está sesgando tu recuerdo. Vos te querés acordar y vos decís, no, lo hace siempre. Estoy pensando y lo hace siempre. No. Tu estado emocional condiciona la memoria. ¿Sí? Y eso hace que te polarices. Y el hecho de que te polarices aumenta también ese estado emocional, se vuelve más intenso. Polarizar en el pensamiento, es decir, siempre, todo, nunca, nada. También es de polos, exactamente. También el tema de etiquetarse, es una polarización. ¿Sí? Que empezás a decir, no, bueno, pero vos... no, hay veces no le damos el feedback a la persona del comportamiento, se lo damos como a la persona. ¿Entendés? Es como decir, no, ¿sabés cuál es el problema? Es que vos no razonás. En vez de decir, me parece que no me estás escuchando lo que te estoy diciendo, quizás no sos claro con lo que me estás explicando, decir, no, que vos no pensás, loco. Ah, ahí se pone, sube un poquitito, ¿no? Bueno. Entonces, no solamente tenemos sesgo de atención, no solamente razonamos mal, sino que además nuestro cerebro está predispuesto para no dejar de pensar en eso que tener pensamientos repetitivos. Rumiar, preocuparse, son ejemplos de pensamientos repetitivos. Es como que el cerebro se activó la amígdala y dice, va a pasar algo malo, manda la señal prefrontal y el prefrontal empieza a buscar qué puede pasar de malo. ¿Se entiende? O sea, se va a futuro, se va para atrás, pero empieza a buscar información diciendo, bueno, ¿qué es lo malo que puede estar pasando?
Y es información que aparece. ¿Y eso qué hace? Influye en la duración de esa emoción. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para resumir, nosotros creemos que el cerebro es una cosa así. ¿Sí? Vamos a hacerlo didácticamente. Nosotros decimos, este es mi cerebro y ese soy yo, ahí manejando, tomando decisiones. Hoy hago esto, mañana voy a hacer esto, a la tarde voy a hacer esto otro. La realidad es que este cerebro, esta persona, no está sola. ¿Sí? Ahí está el monito arcaico que lo acompaña. Y no solamente hay un monito arcaico que acompaña, sino que en realidad el que maneja es el monito. ¿Sí? O sea, el que está con el timón tomando decisiones es el monito la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Y nosotros simplemente vemos cómo el monito toma decisiones. ¿Sí? Hay un problema, y este monito, producto de toda una historia evolutiva, es un monito que es un poco neurótico. ¿Sí? Es un monito que catastrofiza. ¿Sí? Catastrofiza, se preocupa. ¿Sí? Uno dice, bueno, está bien, por suerte está nuestro prefrontal, que cuando el monito se pone histérico, ¿sí? Lo puede calmar. La realidad es que cuando el monito se asusta, el prefrontal también. Y todo el sistema entra en pánico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos son los procesos que se dan de forma automática, pero, les decía, hay otra área que permite reestructurar esos procesos. ¿Sí? Lo que pasa es que estos no se dan de forma automática. Eso hay que pensarlos, hay que hacerlo de una forma elaborativa. ¿Sí? Estos son ejemplos de pensamientos que no nos salen de forma automática, pero que pueden ayudar a regular una emoción. Por ejemplo, reinterpretar, una reinterpretación positiva. ¿Qué significa? De forma automática, mi cerebro, ¿qué va a hacer? Se va a focalizar acá. ¿Qué puedo hacer yo de forma elaborativa? Reinterpretar, decir, sí, es cierto que esto pasa, pero también pasa esto, pasa esto, pasa esto, y esto es tan importante como esto otro. Hay una actividad muy simple, que es un diario positivo, se dice, que es una técnica que desarrolló Martin Seligman, que es por día escribir 3 cosas positivas. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque te obliga a prestar atención a cosas positivas, que si no pasan desapercibidas. Yo siempre digo, ¿ustedes les pasó alguna vez de aguantar un elogio? O sea, de que están dando vuelta en la cama así y la despiertan su pareja y dice, disculpa, lo tengo acá, te lo tengo que decir, te tengo que dar un elogio. No. ¿Sí? Ahora, cuando hace algo que no nos gusta, ahí sí nos sale el automático. ¿Se entiende? No nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que nos molestó algo que hizo el otro. No reaccionamos igual cuando es algo malo o cuando es algo bueno. No tenemos el mismo impulso para dar un elogio. El elogio tenés que pensar, lo tenés que practicar y ahí está el punto clave, que es el tema de la práctica. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa que esto hay que practicarlo, todos estos procesos, para que también se automaticen en el cerebro. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Poner en perspectiva, ese es otro proceso elaborativo. ¿Qué es poner en perspectiva? Es decir, bueno, esto es malo, pero hay cosas peores. Y es cierto, ¿o no? O esto es malo, pero ¿va a tener impacto en mi vida? ¿De acá a un año me voy a estar acordando de este problema? Son formas de contrarrestar esto que el cerebro hace automáticamente. ¿Sí? Otra cosa importante es aceptar, que no es lo mismo que resignarse. Resignarse es cuando vos tenés el control de algo y no haces nada. Aceptar es cuando en realidad no tenés control de esa situación. Y tenés que aceptar que, bueno, es algo que escapa, que no te gusta, pero que escapa, que va a estar. Eso es aceptar. ¿Se entiende el concepto de aceptar? No es un proceso simple, pero es importante porque si no, te vivís frustrado. Yo siempre digo, es como que yo me levante firmemente convencido que controlo el clima. ¿Sí? Voy a estar todos los días frustrado porque yo hoy quería que hiciera sol. Y viene como está. Culpa mía. Así empezar. Y vos decís, qué ridículo, Leo, ¿cómo vas a controlar el clima? Bueno, nosotros nos comportamos de la misma forma con otras personas, es como que queremos controlar a otras personas, queremos controlar todas las cosas de nuestro trabajo, todos los resultados, y en realidad hay un problema de creencias extendidas de control. Pensás que controlas mucho más cosas de las que controlas en realidad. Nos pasa hasta con los estados emocionales.
queremos tener determinado estado emocional y eso no es algo que vos puedas controlar. Lo podemos regular, que es lo que hablamos, pero no es que vos podés decidir si lo tenés o no lo tenés. ¿Se entiende? Y esta es otra cosa, focalizarse en los planes. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando están en un estado emocional, ¿en qué se focalizan? En lo malo que es, en todo lo que va a pasar ahora, en vez de pensar en cómo puedo hacer para solucionar esto. ¿Sí? Esas son todas acciones que demandan esta parte del cerebrillo. ¿Sí? ¿Cuánto me quedan? 5 minutitos, ¿no? Este es simplemente un artículo que publicamos hace poco, donde ¿qué se observa? Que la gente que tiene un procesamiento más automático, que catastrofiza y demás, eso tiene un impacto sobre su nivel de ansiedad. Incluso que es un impacto superior al evento estresante. ¿Se entiende? O sea, ¿nos estresamos por lo que pasa? Sí. Pero lo que más nos estresa es cómo lo estamos pensando. La gente que no logra detener esa catastrofización, que no logra salir de esa abstracción selectiva, que no logra salir de la rumiación, entonces eso hace que se mantenga más ese estado emocional y se desregule. ¿Sí? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Esto lo van a ir viendo a lo largo del curso y por ahí, bueno, es muy corto como para desarrollarlo todo, pero sí les quiero contar que se puede hacer. 2 cositas nomás y ya con esto cierro. La primera, cuando una persona está muy allá arriba con una emoción, les cuento nomás que el prefrontal no funciona ahí. ¿Sí? Hay algo que se llama un secuestro amigdalar. Como que el prefrontal. Entonces, si ven a alguien muy enojado, no le digan, che, no es para tanto. ¿Sí? O pensemos qué podemos hacer. ¿Sí? O sí, esto es malo, pero fíjate que esto es bueno, porque está muy enojado esa persona. Entonces, no está funcionando el prefrontal. Está biológicamente imposibilitado de razonar. La otra persona y nosotros también. ¿Sí? Entonces, cuando se regula una emoción, lo más importante, y por eso van a ver tanto de respiración, y por eso van a ver, es validar, respirar. ¿Qué es esto? Es bajar la intensidad del afecto. Porque cuando baja, ahí se activa el prefrontal y está el prefrontal en condiciones para reinterpretar, para hacer una focalización positiva, ¿se entiende? Para aceptar. Y esto pasa con todas las emociones, ya sea una emoción de enojo, de tristeza, de miedo. Primera cosa que les quería decir. Reestructurar es esto de cambiar el pensamiento, es decir, me sale automáticamente catastrofizar. Bueno, decatastrofizo. ¿Sí? También es importante naturalizar. A mí me pasa, yo viajo mucho en avión y cada vez que subo a un avión pienso que se va a caer. ¿Sí? No es automático, mínimo. O que se va a suspender el vuelo, ¿viste? Esas cosas que uno piensa. Ahora, eso no es algo automático. No es que yo decido, bueno, ahora voy a pensar. No, ¿sí? Pero qué importante, aprender que es un reflejo, aprender que aparece y que eso no significa nada. Tiene que ver más con mi historia evolutiva, con mi historia con lo que está pasando. Poder distanciarse de esos pensamientos. Eso es reestructurar. ¿Sí? ¿Y qué se ha observado? Se ha observado que, y acá voy con esto me decía, hay una serie de neuronas que van del prefrontal acá, se llama fascículo uncinado, y la práctica repetida de técnicas cognitivo-conductuales se ha observado que aumenta la mielinización de este fascículo. No sé si ustedes saben, pero la neurona tiene algo que lo rodea, que es la mielina, que es una sustancia que hace que el impulso eléctrico pase más rápido. ¿Sí? Lo que se ha observado es que la práctica repetida de estas técnicas aumenta el nivel de mielinización. Y esto explicaría por qué una persona puede regular mejor estos estados emocionales aplicando estas técnicas, como que la hace más fuerte. Acá está la neuroplasticidad que hablábamos. Por eso es que sí se puede regular. Ahora, para que pase esto, ¿qué demanda? Práctica. ¿Les cambia el cuerpo si ustedes hacen...? Yo ayer fui al gimnasio, ¿se nota? No. ¿Sí? Fue 1 hora de gimnasio. ¿Sirve? No, no sirve. ¿Sí? Bueno, no te cambia el cuerpo porque 1 hora hagas actividad física. Tampoco te cambia el cerebro porque tuviste 1 hora hablando de esos temas. ¿Se entiende? O sea, ¿cuándo te va a cambiar? Cuando lo practiques. Si no lo practicás, no se va a notar.
¿sí? El cerebro aprende por repetición. Yo siempre digo, el lenguaje de programación, vieron que está el Java, está el Python, esos lenguajes de programación de la computadora. El lenguaje de programación del cerebro es la repetición. Lo que se repite, lo automatiza. Lo que no se repite, no. ¿Sí? Entonces es importante practicar esto. ¿Sí? Simplemente para terminar, un par de síntesis del maestro Yoda. ¿Sí? Durante millones de años nuestro cerebro evolucionó para reconocer amenazas y reaccionar en consecuencias. Este cerebro primitivo, millones de años le tomó esto. ¿Sí? Estos patrones arcaicos, se dicen arcaicos porque son antiguos, son automáticos. Nosotros no decidimos si aparecen o no aparecen. Y aunque necesarios, pueden afectar nuestra calidad de vida si no los gestionamos con sabiduría. Gestionar. Acuérdense, no se pueden controlar. Hay gente que dice, ay, ¿por qué pienso esto? Y porque tengo un subcortical igual que el mío. O sea, y ya está. Aceptalo. Sí, te va a venir ese pensamiento y está bien, no pasa nada. ¿Sí? Aceptar nuestra naturaleza y aprender a mirarnos con mayor compasión es un primer paso. Reconocer que son procesos que están y que van a seguir estando, pero que estén no significa que no los podamos gestionar. ¿Sí? Salir del automatismo puede mejorar nuestra calidad de vida y felicidad. Eso requiere esfuerzo y práctica. Se puede, pero es importante esto, salir de ese automatismo y practicar. ¿Sí? Por suerte van a tener un muy buen curso donde van a ver todas estas cosas, pero bueno, este era un poco el aporte que teníamos. Gracias.